historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Caída de la producción industrial PYME en noviembre, Agustín. Tal cual, te voy a mostrar algunos datos de algo que adelantamos hoy cuando arrancamos que tiene que ver con esto. Séptima caída consecutiva de la producción industrial en el sector PYME. PYME es la pequeña y la mediana empresa, que es la principal generadora de empleo y que está muy vinculada a la economía interna, a lo que pasa hacia adentro de nuestro país. Son pocas las pymes que tienen orientación hacia el exterior o hacia posibilidad de exportar. Fíjate, la caída por séptimo mes consecutivo en términos anuales, es decir, comparando noviembre contra noviembre del año pasado, fue de 5,6%. Se trata de una caída muy pronunciada de la producción. Mirá, cuando vamos sector por sector, que 5,6 te decía que es muy pronunciada, imagínate esto que vamos a ver ahora. Calzado y marroquinería, uno de los sectores que venimos explicando hace tiempo, también por caída de la demanda, por ingreso de productos importados, está siendo muy impactado de manera negativa. 18,2% de caída registró en la comparación anual noviembre contra noviembre. El caso de metal mecánica, maquinaria y todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, 14,7% de caída, también muy fuerte. Otro sector muy importante dentro de lo que es la industria pequeña y mediana empresa, que es la madera y los muebles de madera, 13,5% de caída. Papel e impresión, 5,8% de caída, o productos químicos 4,2%, ahí es un poco menor, pero es importante la caída. Esto es lo que está pasando en la pequeña y mediana empresa sector por sector. ¿Te acordás que la semana pasada te mostrábamos los datos del INDEC que hablaban de la utilización de la capacidad instalada y dábamos un dato que daba cuenta de algo así como el 64%? Bueno, cuando vos vas al universo de la pequeña y la mediana empresa, no a la industria en general, te encontrás con que la capacidad instalada que se está utilizando es mucho más baja. Está en apenas el 56,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 44%, el 43,5% en realidad, por ciento de la capacidad productiva que tiene la pequeña y la mediana empresa en la Argentina se encuentra ociosa, no está trabajando. ¿Por qué? Porque no hay demanda, no hay dónde colocar los productos. Bueno, fíjate lo que sale de algunas encuestas que se hacen en estos estudios. 8 de cada 10 empresas suspendió personal en el tercer trimestre de este año. 8 de cada 10 suspendieron personal. Fíjate otro dato fuerte, 6 de cada 10 empresas pymes están trabajando al 50% de su capacidad. Recién te mostrábamos 56,5% el promedio, pero 6 de cada 10 están trabajando al 50%, a la mitad, la otra mitad está sin operar. 5 de cada 10 empresas, o sea, la mitad, muestran caída en las ventas respecto del trimestre anterior, ¿sí? Otro de los datos es que 4 de cada 10 empresas están atravesadas por el precio del dólar. O sea, cuando vos preguntas, te dicen que lo que pasó este año con la fuerte devaluación y cómo el precio del dólar les afecta, bueno, al 40%, 4 de cada 10, las afecta esta situación. Cuidado, que esta es una situación que acá te venimos marcando, que de aquí en adelante puede empezar a tener, me refiero al dólar, otra vez algunos cimbronazos y tenemos que estar atentos. Pero la realidad es que esto que te acabo de mostrar con datos de la CAME y de otros organismos que miden estas cosas, dan cuenta de una situación muy compleja para el sector que genera más que ningún otro empleo en la Argentina. Bueno, vamos a hablar de este tema, por supuesto, tan importante con Daniel Menéndez y con Leo Vilansky. Gracias por estar aquí con nosotros. Venimos abordando el tema de las caídas que se van sosteniendo, lamentablemente las caídas y cada vez más pronunciadas mes a mes. Entonces uno se pregunta realmente cuando escucha un gobierno que está optimista por una última encuesta donde se dice que el presidente ha frenado su nivel de caída en imagen y que ha generado incluso subir de eso, teniendo en cuenta, estiman los entendidos, el G20 y lograr que el dólar no se dispare. Me parece que el problema es que hay un nivel de deterioro que, digamos... ¿Pero que nos acostumbramos al nivel de deterioro? ¿Por qué? Que de a poco va a ser cada vez más difícil tapar el sol con la mano. Ajá. Entonces, esto que recién se señalaba es un dato que ya tiene varios meses.
es una realidad que es consecuencia de privilegiar la especulación financiera por sobre la actividad productiva. Es pensar que bajar la inflación se la puede bajar a partir de generar una caída brutal de la actividad. Y eso ni siquiera se produce. ¿Pero por qué se condice con el aumento en la consideración de la gente respecto al presidente? Porque me parece que hay algo de mucha sabiduría en algún armado de Cambiemos que puede pilotear un poco la situación. El problema es que esto es estructural. Entonces, se puede patear para adelante con alguna operación mediática, con alguna presentación de algún dato de color que haga que esto se pueda ir extendiendo, porque hay una red, por otro lado, de contención social heredada, que heredó este gobierno y que es el dato principal por el cual el país todavía no entra en una crisis profunda, pero la verdad que la gente quiere progresar y el gobierno trajo una promesa de bajar la inflación, de promover el trabajo, y nada de esto se está cumpliendo. Entonces hay una profunda tristeza, hay una profunda implosión al interior de las familias que explica la violencia intrafamiliar. Cuando uno va a un barrio, ese es un dato cotidiano que da cuenta de un malestar producto de la no realización personal que tienen millones de familias que quieren trabajar, que quieren salir a laburar, y que hoy el gobierno lo único que le ofrece es un plan social, ni siquiera ya una expectativa. Cuando se firmó el acuerdo con el FMI, lo que uno veía en el barrio cayó como una bomba. Es decir, bueno, estábamos realmente mal y las perspectivas que presentan la presencia del FMI como un elemento cotidiano en la política económica es que la situación no se va a resolver en el corto plazo. ¿Leo? Lo que decía, un dato que agrego al informe de Agustín, que no lo puso en el informe, es que 1 de cada 3 empresas operó con rentabilidad. ¿Una de cada 3? Una de cada 3 empresas. Entonces, yo estoy entre triste y enojado porque hoy se murieron 25 pymes y no salió en ninguna tapa del diario, y así van sucediendo todos los días de la semana. Todos los días mueren pymes. Mientras las cámaras que tienen que defendernos se juntan en almuerzos, se juntan en cenas, le mejoran la imagen positiva al presidente porque son los mismos que participan en esas galas, en esos shows como el G20, y que no se condice ese microclima de satisfacción con lo que pasa dentro de nuestras fábricas. El 5 los obreros te piden bono para pagar la luz, el 10 para pagar la tarjeta de crédito, el 15 adelanto de sueldo porque no llegan a fin de mes. Y esto pasa todos los meses. Todos los meses nosotros tenemos nuestra encuesta sostenida desde el principio de año que viene la caída industrial sostenida, y lo venimos advirtiendo en junio que tenían que cambiar el rumbo de la política económica, y lejos de eso, Dante Sica, con nombre y apellido, tomó las medidas necesarias para meternos de lleno en la recesión económica. Hoy veo que vos hablas de imagen positiva del presidente, y por otro lado hay economistas que se están disputando cómo va a ser el recupero de la economía, si va a ser una B, si va a ser una U. Hay algunos que dicen que va a ser una L. O sea, recién en el segundo semestre del año que viene vamos a ver algún tipo de reactivación. ¿Sabes cuántos quincenas son? Tenés que pagar 12 quincenas, 2 aguinaldos, vacaciones. Hay pymes que están realmente... ¿Vos crees que eso es imposible para muchos? Por supuesto, que no van a pasar el verano las empresas nacionales pymes, sobre todo las que tienen menos de 50 trabajadores, que son las que están en una situación hoy de vulnerabilidad. Vos vas a un banco, hoy entrás al ejecutivo de cuentas, dice tasa de descuento de cheque de pago diferido, 110%. ¿Qué pyme puede hacerse efectivo cambiando cheques? Para que te des idea, las grandes empresas nos están cada vez pateando más los pagos a 2, a 3, a 4 meses. Hay metalúrgicas que están pagando los salarios con cheques a marzo, Rosario. ¿Qué hace el trabajador en la Navidad? ¿Qué hace en Año Nuevo? ¿A dónde nos quieren llevar las familias que tienen un empleo, pero no pueden llevar ni siquiera la comida a la mesa? Así que estamos siendo agredidos por este modelo. Estamos siendo agredidos por un presidente que no se hace cargo de la economía real. La pregunta es, en otras oportunidades y con estos números, y especialmente en diciembre, que es un mes por lo general muy complicado para la Argentina por su historia, la gente estaba masivamente en la calle, Daniel. Pareciera ahora que quizás con ese bono de fin de año o con algún dinero que los movimientos están recibiendo o alguna cosa está pasando para que la gente esté como más tranquila esperando que esto se revierta. Mirá, no deja de ser un dato, digamos, que no haya una explosión social, no deja de ser un dato que
que permita a la política resolver este problema sin que haya situaciones de violencia, situaciones donde siempre... No, eso me parece bárbaro, el punto es si se está resolviendo. Ojalá que no haya ninguna expresión de violencia. Nadie la quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay condiciones para que esa situación se dé. Esa situación no pasa y eso le da tiempo a muchos sectores a poder construir alternativas. Nosotros tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo para tratar de ofrecer alternativas en el plano productivo. Hoy este gobierno lo que plantea es un corte entre los sectores sociales que deja únicamente a los sectores exportadores que tienen su producción para destinarla afuera, a los sectores puntuales vinculados con el hacer financiero, y después están los medianos empresarios, todo lo que tiene que ver con el sector productivo nacional, los comerciantes, los trabajadores y los sectores más humildes en una misma situación de deterioro. Entonces ahí hay que discutir otro modelo de país, y nosotros tenemos que empezar a construir puentes que permitan pensarnos en una Argentina productiva. Pero la pregunta es cómo se hace con 25 pymes por día que se mueren. Es que hay que cambiar el modelo económico. Yo te cuento por qué no hay una rebelión en el sector pyme. Hace 10 días nomás, 400 pymes nos nucleamos frente al Congreso de 20 entidades empresarias. ¿Sabes por qué no hay una rebelión pyme? Porque hay 4 o 5 grandes cámaras, entre ellas la Unión Industrial Argentina, que son aliadas políticas de este gobierno nacional, que tienen funcionarios en el Ministerio de la Producción. Los industriales se quejan, ¿eh? Los industriales pymes, pero no los representantes que se juntan todos los días a dialogar con Dante Sica, con los funcionarios de Mauricio Macri. Hoy las entidades nacionales están haciendo de dique de contención del gobierno nacional. La verdad que si tienen una función es representarnos a nosotros, que somos los pequeños y medianos empresarios, no ser testaferros del gobierno nacional. Tienen que llevar nuestros reclamos adelante, no la bajada de línea de los ministros para abajo. Y también nos encontramos con la extorsión, porque las pymes o las entidades pymes que después empiezan a criticar en los medios, que salen a la calle, que empiezan a realmente representar a lo que está pasando en las distintas provincias, somos perseguidas políticamente. Nos manda la FIP, no buscan intervenir la personería jurídica, no buscan intervenir la vía institucional de la asociación. Entonces, estamos en esa disputa de representación política por un lado y de crisis que se nos caen las pymes todos los días por otro. No sabemos qué hacer primero, si lo uno o lo otro, salvar a los trabajadores y a los empresarios o salir a la calle a luchar, a poner el cuerpo como estamos haciendo acá, en defensa de un sector que, por lo que yo veo, Mauricio Macri puede tener la mejor imagen positiva que el G20 le haya dejado, pero no tiene la capacidad para resolver la economía real de todos los argentinos, ni siquiera, te diría yo, en el segundo semestre del año que viene. Daniel, ¿qué está diciendo la gente? Vamos a hablar de lo que vos escuchás todos los días. Yo creo que hoy el sentimiento es de tristeza, es un sentimiento de falta de perspectiva. Es de tratar Porque en esa misma encuesta se le preguntaba a la gente si cree que la situación del país en general va a estar mejor el año que viene, y ese índice también subió, poquito, pero sube. No se percibe eso, la verdad que no se percibe una situación de expectativa, de esperanza. Hay una situación de derrumbe, de situación de malestar, digamos. No hay una situación de que uno a través del esfuerzo puede llegar a, o a que hay alguna expectativa en alguna medida que el gobierno pueda tomar. ¿Y hay alguien que lo esté tomar. capitalizando eso? Yo creo que hay una oportunidad. Probablemente haya algún sector que de la oposición, si logra construir una unidad y si logra construir esperanza, que esté asentada en acuerdos estructurales. Hoy lo que este gobierno no ha hecho, que es convocar un Consejo Económico y Social que plantee una idea de país productivo, que genere condiciones para la inversión productiva y no para aquel que tiene seguramente, aquí el amigo lo podrá expresar mejor, cualquier empresario que tenga algún capital no lo va a poner a invertir en ninguna actividad productiva que genere empleo, porque no hay ninguna posibilidad, con el derrumbe en la actividad económica que hoy hay, de generar posibilidad de rentabilidad. Uno de cada 3 pymes ha tenido rentabilidad. Eso es un derrumbe en la actividad económica, un derrumbe en la generación de empleo, y eso está enmarcado en un modelo económico que hoy tiene ganadores y perdedores claros. Los que hoy sufrimos ese deterioro, tenemos que construir la expectativa. Creo que hoy todavía está ausente y que es la gran posibilidad que tenemos de ampliar
el horizonte que hoy está absolutamente en lo inmediato con mucha oscuridad, ¿no? Leo. Yo acá estoy viendo una encuesta sobre 1.500 productores agropecuarios, sí, por ejemplo, de imagen del presidente. Si bien tiene imagen positiva, como vos bien lo dijiste, respecto del primer año que Mauricio Macri era el salvador del campo, se ha derrumbado esa imagen. Y sobre todo en los pequeños productores agropecuarios que ya desconfían directamente del rol del presidente de poder impulsar un campo productivo para todos. Entonces, hay un sector del establishment, por supuesto, que es afín a la política de este gobierno nacional, pero yo estoy convencido, acá traje la encuesta sobre 600 empresas, el 90% de las pymes reconoce al gobierno nacional como el responsable de esta recesión. Y yo estoy seguro que esas pymes no lo van a volver a votar a Mauricio Macri. Así que por más que el G20 haya dejado una imagen positiva, ninguno de los pequeños y medianos empresarios fuimos invitados, participamos, ni somos parte de esa fiesta que es para pocos. Daniel, Leo, muchas gracias por haber venido. Es un tema que recurrentemente en Hay Otra Historia vos lo escuchás, porque estos son los datos que van apareciendo mes a mes y eso lo que da cuenta es de la caída de nuestra calidad de vida en estos 3 años del gobierno que lleva adelante el presidente Mauricio Macri. Bueno, nos tenemos que ir nosotros porque estamos llegando al final del programa, sin antes agradecerte, por supuesto, que estés del otro lado y contarte que mañana a las 19 volvemos aquí por Crónica HD para hacer esto que llamamos Hay, porque la hay, Otra Historia. Chau, chau.